Me llamo Marco, y todo esto pasó el año pasado, cuando mi prometida y yo compramos nuestra primera casa juntos. Somos una pareja asiática, y eso es importante para lo que voy a contar. Era una casita de 2 pisos en un barrio residencial cualquiera, en las afueras de una ciudad de Georgia. Nada especial a simple vista. Una calle tranquila, un jardín trasero decente, una valla barata y casas normales alineadas una al lado de la otra. Para cualquiera habría sido un sitio más, pero para nosotros se suponía que iba a ser especial. Nos sentíamos afortunados de poder comprar una casa a nuestra edad. Era un momento emocionante, el inicio de una vida juntos, un inicio que nos terminaron robando, y ya verás por qué lo digo. Los primeros días fueron normales. Desempacamos, organizamos cosas, conocimos a algunos vecinos, intentamos acostumbrarnos a la nueva rutina. Los de la derecha eran una pareja mayor muy amable. El vecino de enfrente nos saludó con la mano y cruzó la calle para presentarse cuando nos vio. Pero la casa de la izquierda era distinta. Durante los primeros días no vimos a nadie salir de allí. Las cortinas estaban siempre cerradas. La casa se veía limpia y normal. No era una casa abandonada ni mucho menos, pero daba la impresión de estar siempre a oscuras, como si nunca hubiera nadie, aunque había un coche estacionado en el camino de entrada. La primera vez que notamos algo fue una tarde, cuando vimos a alguien de pie detrás de la ventana delantera. Mi prometida, Elena, y yo estábamos bajando las bolsas de la compra del coche cuando ella me susurró algo sobre la casa de al lado. Levanté la mirada y lo vi. Un hombre de pie tras la cortina, solo medio cuerpo visible, mirándonos fijamente. Nos saludó. En cuanto se dio cuenta de que lo habíamos visto, se apartó de la ventana y desapareció. Fue raro, incómodo, pero tampoco le dimos demasiadas vueltas. Hay gente tímida, antisocial, rara. Lo dejamos pasar. En la siguiente semana empezamos a verlo más a menudo. No fuera, nunca fuera, sino dentro de su casa. A veces lo veía plantado frente a la ventana del salón cuando yo salía a trabajar. Elena me contó que una vez lo vio asomado a la ventana del piso de arriba cuando fue a recoger el correo. Siempre pasaba lo mismo. Cada vez que lo notábamos, parecía estar observándonos, pero nunca se quedaba mucho rato. En cuanto nuestras miradas se cruzaban, él desaparecía, como si odiara ser descubierto. Una noche pasó algo que nos dejó un mal presentimiento imposible de ignorar. Era alrededor de la medianoche. Yo me estaba preparando para dormir y pasé junto a la ventana de arriba. La ventana de nuestra habitación daba directamente a su casa. Miré hacia afuera por costumbre, sin pensar, y ahí estaba él, en su ventana del segundo piso. Esta vez no estaba medio escondido ni detrás de una cortina. Se veía por completo. Estaba de pie, rígido, con la cara vuelta directamente hacia nuestra habitación. Me quedé congelado un segundo, dudando si realmente estaba viendo lo que creía, pero en cuanto él se dio cuenta de que lo estaba mirando, dio un paso hacia atrás y se apartó, desapareciendo de nuevo en la oscuridad de su casa. Recuerdo que le dije a Elena, medio en broma, para quitarle hierro al asunto: «Genial, nuestro vecino es un acosador». Me reí, pero no me hizo ninguna gracia en realidad. A la mañana siguiente, el hombre vino a nuestra puerta. Era la primera vez que lo veíamos fuera de su casa. Llamó con educación y se presentó como Raúl. Se disculpó diciendo que la noche anterior había parecido que estaba espiándonos. Dijo que había estado poniendo algo en el alféizar de la ventana y que no había querido mirar hacia nuestra habitación. Sonreía todo el tiempo y su sonrisa parecía lo bastante amable como para darme cierto alivio. No digo que me cayera bien de inmediato. Había algo raro en él, algo que no encajaba, pero agradecí la disculpa. No quería ser grosero, así que le dije que no pasaba nada, que no se preocupara. Cuando volví dentro le conté a Elena que parecía medianamente simpático, aunque un poco extraño, y decidimos dejar el tema atrás. Una semana después pasó algo que ya no pudimos ignorar. En mitad de la noche, Elena me sacudió del sueño diciéndome que había oído a alguien en el patio. Yo estaba medio dormido,
pero me levanté para mirar por la ventana. Al final, uno tiene que hacer de hombre de la casa, aunque esté muerto de miedo. Cuando miré hacia afuera, vi a alguien caminando por nuestro jardín, y no era un animal ni una sombra. A menos que hubiera sido el mismísimo Bigfoot, era claramente una persona. Un hombre adulto, caminando como si buscara algo entre la oscuridad. Mi primera reacción, sin pensarlo, fue gritar: ¡Eh! Aunque sabía que no era lo más inteligente. En cuanto grité, la figura aceleró el paso hacia la puerta del cercado y la cerró de un portazo al salir. Como todavía no teníamos nada importante en el patio trasero, aparte de algunas herramientas de jardinería, pensé que no venía a robar nada. No llegué a bajar a revisar el jardín. Sí miré por las ventanas del frente, pero no vi a nadie. No salí de la casa. No me sentía seguro. Al final, Elena y yo nos volvimos a acostar, aunque con una sensación de inquietud pegada al pecho. Unos días después volvió a pasar. Elena me despertó de nuevo diciéndome que escuchaba ruidos afuera. Esta vez los dos los escuchamos claramente. Sonaba como alguien trasteando con algo, moviéndolo despacio, como si tratara de manipular una cerradura o algún tipo de seguro. Me acerqué a la ventana de la habitación y, efectivamente, vi a alguien en el patio. Esta vez sentí todo el cuerpo ponerse rígido, como si la sangre se me congelara. Grité que iba a llamar a la policía. La figura salió del patio y otra vez cerró la puerta del cercado de un golpe idéntico, pero esta vez alcancé a ver lo suficiente de su cara y su postura como para saber que se parecía exactamente a Raúl. Grité su nombre: ¡Raúl!, pero no respondió. Caminó alejándose como si nada hubiera ocurrido. Esa vez sí salí. Revisé el jardín, los lados de la casa, los rincones más oscuros. Respiré hondo y me obligué a mí mismo a afrontarlo. Crucé hasta la casa de Raúl y llamé a su puerta. Abrió en cuestión de segundos, lo que me dejó claro que había estado despierto todo el tiempo. Sonreía igual que siempre y empezó a reírse mientras me decía que sí, que había sido él en nuestro patio. Me explicó que estaba espantando a unos chicos del barrio que supuestamente solían saltar las vallas y pasar de un jardín a otro, y que los había pillado saltando desde su patio al nuestro. Dijo que pasaba constantemente, que tarde o temprano nos acostumbraríamos. No dejó de sonreír ni un segundo, pero su sonrisa no era normal. Había algo detrás de ella. Vi odio en sus ojos, lo juro. No discutí con él. Solo le dije que entendía y regresé a casa, pero por dentro no me creí ni una palabra. Al día siguiente volvió a tocar a nuestra puerta e invitó a Elena y a mí a cenar en su casa. Dijo que pediría comida china para la noche siguiente, que era viernes. Pensamos que decir que sí, aceptar la invitación, podía al menos aliviar la tensión entre nosotros, hacer que todo se quedara en una convivencia cordial de vecinos. Así que el viernes, sobre las 7 de la tarde, fuimos a su casa. Desde el segundo en que cruzamos la puerta, el ambiente se sintió equivocado, pesado. Raúl parecía ya algo borracho y se fue poniendo peor a medida que seguía bebiendo vino. Dijo que había pedido un montón de comida china y soltó un comentario raro del tipo: «Sé que a ustedes les encanta la comida china», y se rió como si hubiera dicho algo ingenioso. A lo largo de la conversación, hizo varios comentarios pasivo-agresivos, pequeñas pullas disfrazadas de chiste. Cuando llegó la comida y el repartidor se fue, él pagó y nosotros le ofrecimos ayuda para poner la mesa, pero casi nos gritó que no, que él se encargaba. Toda la cena se sintió tensa, como si nos sentáramos en medio de una tormenta silenciosa. Conforme vaciaba la botella de vino, Raúl empezó a cambiar. Sus comentarios dejaron de ser sutiles y se volvieron abiertamente groseros. Empezó a decir cosas que dejaban clarísimo que no le gustaba que una pareja asiática se hubiera mudado al vecindario. Al principio intentamos ignorarlo, con la esperanza de que se calmara solo, pero en vez de eso se puso más ruidoso, más agresivo, más rojo de rabia. Era como si él mismo se alimentara de sus propias palabras, enfureciéndose a medida que hablaba de cómo ese pueblo, según él,
Tenía una historia de ser blanco. Empezó a decir cosas que nos hicieron sentir realmente inseguros. En un punto, directamente admitió que sí, que era él quien entraba en nuestro patio por las noches. No intentó negarlo ni inventar otra excusa. Y el clímax de la noche fue cuando nos gritó que no éramos bienvenidos allí, que ese barrio no era para gente como nosotros. En ese momento ya no respondimos. No dijimos una sola palabra, simplemente nos levantamos de la mesa y salimos. Caminamos de vuelta a nuestra casa lo más rápido que pudimos, en silencio. No hablamos hasta que estuvimos dentro, con las puertas cerradas y aseguradas. No sabíamos qué hacer, así que decidimos ir a hablar con otros vecinos. Fuimos puerta por puerta contando, con cuidado, lo que había ocurrido con Raúl. Algunos se mostraron impactados por lo que les dijimos. Otros no parecieron sorprendidos en absoluto. Un par de vecinos nos contaron que Raúl era un borracho, que su esposa lo había dejado hacía años. Eso no nos consoló en lo más mínimo. Al contrario, nos hizo sentir todavía peor, porque ahora nosotros éramos quienes vivíamos justo al lado de él. Intentamos evitarlo por completo. No mirábamos hacia su casa. No salíamos si no era necesario. Pero, ¿cuánto tiempo puedes evitar a tu vecino de al lado en la vida real? Cada noche se sentía tensa, como si en cualquier momento él pudiera estar observándonos desde alguna ventana o colándose otra vez en nuestro patio. Hasta que una noche, una piedra, un ladrillo, cruzó la ventana de la planta baja. El cristal estalló por toda la sala. Los dos saltamos de la cama en cuanto escuchamos el estruendo. Bajé corriendo y vi el ladrillo tirado en el suelo. No había nota, ni símbolos, ni nada. Solo un ladrillo frío en medio de un charco de cristales. Sabíamos que había sido Raúl. No había nadie más que pudiera haberlo hecho, pero no teníamos pruebas. Hicimos una denuncia. La policía vino a hablar con él, pero él lo negó todo. Se hizo el confundido. Juró que no sabía nada. Los agentes no pudieron hacer otra cosa que redactar el informe. Hablamos de poner cámaras, de quedarnos y resistir, de no dejarnos echar, pero estábamos demasiado asustados y mentalmente agotados. Ambos teníamos la sensación constante de que, si nos quedábamos, algo peor iba a pasar. Ni siquiera habían pasado 2 meses desde que nos mudamos, cuando ya estábamos otra vez llenando cajas. No podíamos vivir pegados a alguien que nos odiaba, que ya se había metido en nuestro patio por la noche y que había lanzado un ladrillo contra nuestra casa. Antes de irnos, presentamos otro reporte explicando todo lo que había pasado desde el principio. La policía dijo que estaría al tanto, que vigilarían la situación, pero no nos sentimos protegidos. Nos fuimos de esa casa y de ese vecindario lo más rápido que pudimos. Dejamos atrás el hogar que creíamos que sería nuestro primer capítulo juntos. Muchas veces pienso que, si nos hubiéramos quedado allí, tarde o temprano, habrías escuchado nuestro nombre en las noticias, como la pareja asesinada por su vecino. Ojalá no fuera ilegal publicar datos personales. Me encantaría dejar caer su dirección en esta historia, pero no puedo. Lo único que nos queda es seguir adelante y hacia arriba, intentar reconstruir nuestra vida lejos de él. Y aunque esta historia ya sería suficiente para mirar con desconfianza a cualquier ventana iluminada en la noche, hay otras cosas que ocurren detrás de las paredes, a pocos metros de tu cama, que son todavía más enfermizas. Si te atreves a seguir escuchando, la siguiente historia puede hacer que pienses 2 veces antes de confiar en los vecinos que te sonríen desde la puerta de al lado. Esta historia ocurrió hace un par de años, hacia finales de 2021. Me llamo Andrés, y en ese entonces, mi prometida, Camila, que hoy es mi esposa, y yo nos habíamos mudado a una casa nueva en un vecindario residencial muy tranquilo. Era una casa bonita de 2 pisos, perfecta para la familia que queríamos formar. Los vecinos parecían amables y acogedores, en especial los que vivían a nuestra derecha, que de inmediato se mostraron como los más simpáticos. Eran una pareja de, calculo, unos 30 y tantos años. El marido se llamaba David y su esposa se llamaba Laura. Se veían cariñosos, educados, de esos vecinos que cualquiera quisiera tener. Incluso nos llevaron un pastel de bienvenida, un red velvet casero. El pastel estaba delicioso, y no sabíamos cómo agradecerles el detalle.
Las primeras semanas en el nuevo barrio fueron tranquilas y agradables. El lugar era silencioso, seguro, casi idílico, hasta que empezamos a notar cosas extrañas con nuestros vecinos, David y Laura. Una noche, alrededor de las 11, escuché gritos que venían de afuera. Me asomé por la ventana de nuestra habitación y vi que venían de su casa. Parecía que estaban discutiendo. No podía verlos bien porque el ángulo entre las casas bloqueaba la vista, pero el tono era inconfundible, voces alzadas, golpes secos como portazos. Al cabo de unos minutos vi a Laura salir furiosa, subir a su coche y marcharse. Después de eso, la calle volvió a quedar en silencio. Le conté a Camila lo que había pasado y lo atribuimos a una pelea de pareja, a que Laura se fue para enfriarse un poco. Me preocupaba porque se veían tan amables, tan perfectos, que no los imaginaba en una discusión así. Pero cualquier pareja discute, ¿no? No le dimos demasiada importancia. Más tarde esa misma semana, Camila y yo volvimos a casa una noche. Al bajar del coche, escuchamos otra vez gritos venir desde su casa. Tenían la puerta principal abierta, pero la puerta mosquitera estaba cerrada, así que podíamos oír claramente cómo discutían. Otra vez voces elevadas, palabras entrecortadas, tensión. No era asunto nuestro, así que hicimos como que no escuchábamos y entramos en casa. Un día me fijé en que el coche de Laura no estaba. Pensé que se habría ido de viaje, tal vez a visitar a algún familiar. Lo raro fue que pasaron varios días y su coche seguía sin aparecer. David sí seguía allí. Su coche siempre estaba estacionado y lo veía salir y entrar de vez en cuando. Luego pasó una semana, luego 2, y el coche de Laura seguía desaparecido. Camila también se dio cuenta y comentó que quizás se habían divorciado o se habían separado, algo que encajaba con todas las discusiones que habíamos oído. Pero la manera en que ella se había ido había sido demasiado brusca. Un día, su coche estaba ahí, y al siguiente había desaparecido. Y David empezó a comportarse muy raro. Cada vez que lo veíamos, evitaba cruzar miradas con nosotros. Ya no saludaba como los vecinos suelen hacer. En las pocas ocasiones en que llegué a hablarle, parecía desesperado por cortar la conversación lo antes posible, con respuestas rápidas, nerviosas, como si tuviera miedo de decir algo que no debía. Algo no iba bien, se notaba. Después de 3 semanas con Laura desaparecida, decidí ir a preguntar cómo estaba todo. Camila me dijo que no nos metiéramos, que no era asunto nuestro, que lo dejara pasar. Pero la curiosidad me ganó y sabía que, en el fondo, a ella también le daba vueltas al tema. Fui y toqué el timbre. Sabía que David estaba en casa porque su coche estaba estacionado. Tardó casi 3 minutos en abrir la puerta y cuando lo hizo, se veía fatal. Estaba sudando como si acabara de correr una maratón, la camiseta pegada a la piel, y tenía una sonrisa rara, forzada, como si no supiera cómo reaccionar. Le pregunté por Laura, por qué no la habíamos visto ni habíamos visto su coche en tanto tiempo. Titubeó unos segundos y luego dijo: «Ah, sí, se fue a quedarse con su mamá fuera del estado. Está muy enferma y ella la está cuidando». Quise creerle, pero sonaba a improvisación. Puede que me lo hubiera tragado si él no estuviera actuando de forma tan extraña. Le pregunté por qué estaba sudando de esa manera y me respondió que había estado haciendo ejercicio en la planta de arriba. Hablaba muy rápido, atropellado, como si tuviera prisa por cerrar la puerta. Y entonces pasó algo que me heló la sangre. Desde algún lugar dentro de la casa, no sabría decir exactamente desde dónde, escuché un grito, una voz. Sonó claramente a una mujer pidiendo ayuda. No era el sonido de una televisión. Era alguien de verdad gritando. Le pregunté qué había sido eso, y David respondió enseguida: «Ah, estoy viendo una película arriba y se me olvidó ponerla en pausa». No tenía sentido. Hacía apenas unos segundos me había dicho que estaba haciendo ejercicio. Aún así, solo dije que estaba bien, que ya lo veía luego, y me despedí. Volví a casa y le conté todo a Camila. Estaba tan preocupada como yo, y me dijo que llamara a la policía. Lo hice,
Llamé al número de emergencia y pedí que mi denuncia quedara anónima, aunque sabía que David probablemente sospecharía de mí. Le conté a la operadora que había escuchado algo en casa de mi vecino y que necesitaba que hicieran una revisión de bienestar. Al poco rato llegó un coche patrulla. 10 minutos después escuché sirenas y cuando salimos Camila y yo ya había 5 coches de policía y una ambulancia frente a la casa de al lado. Había oficiales por todas partes. Vimos a David siendo llevado esposado hacia una patrulla, mientras sacaban a Laura en una camilla y la subían a la ambulancia. Más tarde supimos que David y Laura llevaban una relación abusiva desde hacía tiempo y que todo se había salido de control. David la había tenido encerrada en el sótano durante semanas. Yo ni siquiera sabía que esa casa tenía sótano. La golpeaba, la violaba, la humillaba, le hacía cosas horribles. Incluso había vendido su coche para que pareciera que no estaba en casa. Cuando yo escuché aquel grito mientras hablaba con él en la puerta, resultó que él acababa de apuñalarla 5 veces porque había hecho ruido cuando le había ordenado que se quedara en silencio mientras él abría. Eso explicaba el sudor, la mirada nerviosa, la conducta extraña. Por desgracia, Laura no sobrevivió. Murió un par de horas después en el hospital. Mientras se llevaban a David a la patrulla, esposado, se giró y me dijo: «Sé que fuiste tú el que me delató, y te vas a arrepentir». Quise reírme de la amenaza si la situación no hubiera sido tan enfermiza, con su mujer agonizando por lo que él le había hecho. Pensé que al menos estaría entre rejas durante mucho tiempo. Es increíble cómo nunca sabes quiénes son realmente las personas que viven al lado. David parecía un tipo amable, normal, y Laura también. Se veían como una pareja perfecta, pero lo que escondían puertas adentro era otra cosa. Un par de noches después del incidente, me desperté en mitad de la noche. Todo estaba oscuro y vi la silueta de una persona. A medida que mis ojos se acostumbraron a la penumbra, vi que era David. O al menos eso parecían decirme mis ojos. Se me cayó el corazón al estómago. Estaba de pie al pie de la cama, mirándome, y dijo: «Te dije que te ibas a arrepentir». Tenía un cuchillo en la mano. Yo intenté calmarlo, hablarle, decirle que respirara, que pensáramos, que no hiciera una locura, pero no respondió. Me pegué contra el cabecero, sin saber qué hacer, y de repente se lanzó hacia mí de un salto. Grité, y en ese mismo instante desperté de verdad. Estaba en mi cama, jadeando. Camila estaba a mi lado, mirándome preocupada. Me preguntó qué pasaba y solo le dije que había tenido una pesadilla horrible. Ella se volvió a dormir, pero yo no pude. El hecho de soñar con mi vecino, un hombre que de verdad había asesinado a su esposa, entrando en nuestra casa para matarme, me sigue helando hasta hoy. La mayoría de los sueños se desvanecen, pero este se quedó vívido, clavado en mi memoria. Las palabras que me dijo en el sueño eran exactamente las mismas que me había dicho cuando se lo llevaban esposado. Nunca le conté este sueño a mi esposa. No sé muy bien por qué. Supongo que pensé que creería que estoy obsesionado o que solo serviría para angustiarla más. Con el tiempo nos casamos y nos mudamos a otra parte de la ciudad. Es un barrio bonito, tranquilo y la casa es estupenda. Pero todo lo que pasó nos dejó una marca profunda. El hecho de haber vivido al lado de un asesino nos persigue todavía. Y a veces, cuando despierto en la noche y veo una silueta cualquiera en la oscuridad, tardo algunos segundos en recordar que David ya no está ahí. Pero el miedo sí. Si crees que lo peor que puede hacer un vecino es odiarte en silencio o esconder una vida de violencia detrás de las cortinas, espera a escuchar lo que puede ocurrir cuando la única cosa que te separa de él es una pared tan delgada que casi puedes sentir su respiración. La siguiente historia no habla de gritos al otro lado de la calle, sino de susurros que parecen nacer justo detrás de tu almohada. Me llamo Nadia, y esto pasó hace 2 años, cuando tenía 24 y vivía en un dúplex en Queens, Nueva York. Era una casa pequeña y vieja, partida literalmente por la mitad. Yo alquilaba el lado izquierdo y un hombre alquilaba el lado derecho. Nunca lo conocí, ni siquiera lo vi una sola vez.
El casero solo me dijo que era muy reservado y que trabajaba de noche, así que no le di mayor importancia. Mi habitación estaba en el segundo piso, y la pared de mi cuarto era la misma pared que daba a la habitación de mi vecino. Si pegaba la oreja contra la pared, a veces llegaba a escuchar movimientos leves al otro lado. Nada raro, es lo normal en un edificio viejo en Nueva York. La primera semana que viví allí no pasó nada extraño. Trabajaba muchas horas, llegaba cansada, comía algo rápido y me metía directa en la cama. Me sentía feliz solo por tener mi propio lugar, aunque fuera pequeño. Hasta que una noche todo empezó a cambiar. Estaba acostada, con la luz apagada, mirando el teléfono, cuando escuché lo que parecía la voz de un hombre hablando. Pero no sonaba como una voz normal. Era aguda, demasiado aguda, como si alguien estuviera forzando el tono para imitar otra voz. Era un murmullo tenue, pero venía de la otra habitación, y la pared era tan fina que me dio la sensación de tener a esa persona justo al lado. No podía entender lo que decía. Era como una especie de parloteo agudo e inquietante. Intenté ignorarlo. Pensé que quizá estaba hablando por teléfono o viendo algo en la televisión. Con el tiempo, el murmullo se apagó y acabé quedándome dormida. Unos días después, volvió el murmullo. Pero esta vez era más fuerte, y ahora sí se notaba claramente que era un hombre hablando. Acerqué la oreja a la pared y escuché. No sonaba a alguien al teléfono. Sonaba más bien como si estuviera hablando solo. No sabía si reírme o sentirme incómoda. Para bloquearlo me tapé la cabeza con la manta. Tenía que levantarme temprano para trabajar y necesitaba dormir. Creo que esa fue la primera noche en la que me di cuenta de que no me gustaba nada vivir allí sola. 2 semanas después empezaron los golpes. Estaba acostada de lado, medio dormida, cuando escuché 2 toques en la pared, justo al lado de mi cabeza. Estaban tan cerca que me sobresalté como si me hubieran tocado directamente. Me incorporé y me quedé escuchando en silencio. Pasaron unos segundos y entonces sonaron otros 2 golpes idénticos, desde el otro lado de la pared. Supe al instante que no era el típico ruido de la casa asentándose, ni tuberías, ni nada así. Eran golpes deliberados. Me giré para quedar mirando hacia el centro de la habitación, alejándome de la pared, y me quedé temblando. Esperé a escuchar algo más, pero no pasó nada. Pensé en golpear de vuelta, pero comprendí que, en cuanto respondiera, eso se convertiría en un juego. Y no sabía hasta dónde podría llegar ese juego. A la mañana siguiente intenté convencerme de que no era para tanto, que estaba exagerando. En la semana siguiente los golpes continuaron, a veces suaves, casi un roce, otras veces más fuertes, siempre de noche, siempre cuando intentaba dormir. Una de esas noches fue tan insistente que me puse audífonos y encendí un ventilador a toda velocidad, solo para tener ruido blanco que tapara los golpes. Me quedé despierta pensando en lo delgada que era la pared, en lo cerca que estaba su habitación, en lo cerca que estaba él. Podía estar acostado a menos de 1 metro de mí, separado solo por un tabique viejo. Cada noche, esa idea me asustaba un poco más. Y entonces llegó la noche que nunca podré olvidar. Estaba acostada de lado, mirando hacia la pared. Tenía los ojos cerrados, pero aún no me había dormido. La habitación estaba a oscuras, con la luz anaranjada de un poste de la calle filtrándose a través de las persianas. Escuché de nuevo 3 golpes, esta vez lentos, uno tras otro. Mantuve los ojos cerrados, intentando no reaccionar. No quería darle la satisfacción de saber que me estaba alterando. Entonces escuché la voz. La misma voz aguda de hombre, saliendo esta vez con claridad desde el otro lado de la pared. Estaba algo amortiguada por el tabique, pero no tanto como para que no la entendiera. Cada palabra se escuchó nítida. Dijo: «¿Qué estás haciendo ahí dentro?» Sentí que se me cerraban los pulmones. Me incorporé de golpe, temblando tanto que sentí que los dientes me castañaban. Ya no eran ruidos que podía atribuir a algo accidental. Me estaba hablando directamente.
Lo había dicho a través de la pared como si supiera exactamente dónde estaba, como si estuviera muy consciente de que yo estaba al otro lado. Despierta. Agarré el teléfono con manos temblorosas y llamé a mi novio, Diego. Le susurré que estaba aterrada y le conté exactamente lo que había pasado. Me dijo que iba a venir enseguida, que se quedaría a dormir conmigo. Me quedé sentada en la cama con la luz encendida hasta que llegó. El resto de la noche no ocurrió nada. Ni golpes, ni voces, ni pasos. En cierto modo, eso lo hizo peor. Me hizo sentir loca, como si el vecino se hubiera dado cuenta de que Diego estaba allí y se estuviera divirtiendo con eso. Durante unos días, todo estuvo en silencio. Llegué a pensar que quizás había sido algún tipo de coincidencia, que había malinterpretado un sonido o que el vecino estaba haciendo algo raro y mi mente completó el resto. Pero entonces, unas noches después, pasó lo que hizo que saliera corriendo de la casa sin mirar atrás. Todavía tengo pesadillas con eso. Aquella vez estaba dormida, completamente dormida. No sé qué hora era cuando me desperté de golpe, como si alguien hubiera encendido un interruptor dentro de mi cabeza. Me incorporé apenas, tratando de entender qué había pasado, y entonces empezaron de nuevo los golpes en la pared, justo detrás de mi cabeza. Era como si alguien estuviera tamborileando los dedos contra el tabique, a pocos centímetros de mi oreja. Grité sin pensarlo. Le grité a la pared, a quien fuera que estuviera allí, que me dejara en paz, que parara de una vez. Temblaba y respiraba a ráfagas. El hecho de reunir el valor para gritar de vuelta me llenó el cuerpo de adrenalina. No sabía qué esperaba escuchar después, pero desde luego no lo que ocurrió. Una voz habló. Esta vez no venía de la pared, venía de dentro de mi habitación. Dijo, muy cerca, en la oscuridad, «Duérmete». La voz no era aguda. No era la voz del muro. Era más grave, más cercana. La sentí en mi nuca. En ese momento reaccioné por instinto. Salté de la cama y salí corriendo gritando. Lo que pasó en los segundos siguientes, bajando por el pasillo y las escaleras, es un borrón en mi memoria. Solo recuerdo de forma clara el momento en que ya estaba fuera, en la calle, corriendo descalza por la acera, gritando ayuda una y otra vez. Debí de parecer completamente fuera de mí. Corrí sin dejar de mirar hacia atrás, convencida de que alguien iba a salir detrás de mí en cualquier momento. No me detuve hasta que un hombre, 2 casas más abajo, salió a ver qué estaba pasando. Se quedó mirándome, sin saber muy bien cómo reaccionar. Le rogué que me dejara usar su teléfono para llamar a mi novio, pero me dijo que, por cómo sonaba todo, lo mejor era llamar a la policía. Así que llamé a la policía. Esperé en la acera, junto a la casa de aquel hombre, temblando y llorando sin parar hasta que llegaron las patrullas. Cuando aparecieron, les conté todo lo que había pasado. Me preguntaron si estaba segura de que había alguien dentro de la casa, y dije que sí, que 100% sí. Me llevaron en el coche de regreso al dúplex y 2 agentes entraron primero. La puerta de mi casa seguía abierta de par en par, exactamente como yo la había dejado al salir huyendo. Me dijeron que no había signos de entrada forzada. Me preguntaron si recordaba haber abierto la puerta con llave antes de salir. Yo no recordaba haberla tocado. Les dije que creía que no, pero que, en el estado de pánico en el que estaba, quizá lo había hecho sin darme cuenta. No podía estar segura. Registraron cada habitación, cada armario, debajo de la cama, detrás de las puertas. No encontraron a nadie. Llamaron a la puerta del vecino también, pero nadie abrió. Parecía que no hubiera nadie en ese lado del dúplex. Sin luces, sin pasos, sin respuesta. Al poco tiempo, Diego llegó y me llevó a su casa. Seguía temblando horas después. No recuerdo haber dormido nada el resto de la noche. Por la mañana llamé al casero, le conté todo, cada detalle. Le dije que necesitaba saber quién era el vecino, si tenía algún historial de problemas o comportamientos extraños. Le dije también que quería romper el contrato de alquiler inmediatamente. Al principio se mostró reacio. Dijo que necesitaba aviso, papeles, tiempo. Yo le respondí que no iba a volver a pisar ese dúplex sola y que tenía que ayudarme.
Pasé todo el día entre llamadas y discusiones hasta que, finalmente, aceptó dejarme romper el contrato. Diego me acompañó cada una de las veces que volví a la casa para recoger mis cosas. Me negué a ir sola, aunque fuera solo a por una caja. Durante esos días intentamos tocar la puerta del vecino varias veces, pero nunca contestó. Era como si no viviera nadie allí, pero al mismo tiempo había paquetes acumulados junto a la puerta y un coche en la entrada. Había señales de vida, pero ningún ser humano que respondiera. Al final me mudé de vuelta con mis padres por un tiempo, hasta que encontré otro lugar. Todavía no sé si esa noche el vecino estuvo realmente dentro de mi habitación, o si alguien entró y se escapó sin que la policía se diera cuenta, o si todo fue algún tipo de alucinación producida por el miedo y el estrés. Pero esa última opción es la que menos me convence. Uno sabe, en el fondo, cuando algo es imaginado y cuando algo es real, y yo sentí esa voz demasiado cerca. Tiempo después, el casero me dijo que el inquilino del otro lado del dúplex también se había marchado, sin avisar, sin explicar nada. Solo desapareció. Yo no sé qué fue lo que realmente estaba pasando en esa casa partida en dos. Lo único que sé es que, desde entonces, cada vez que escucho un ruido en la pared cuando intento dormir, me quedo un rato en silencio, esperando que nadie susurre mi nombre desde la oscuridad. Si estas historias te dejaron inquieto, si todavía miras de reojo la oscuridad de tu habitación o las ventanas de tus vecinos, deja tu like, suscríbete para escuchar más relatos como estos y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú, o si alguna vez has sentido algo parecido acechando al otro lado de la pared.